Vivimos en una época donde la verdad está siendo relativizada. El pecado es celebrado y la gracia de Dios es mal interpretada como permiso para vivir en pecado. En medio de este clima espiritual peligroso, Dios nos ha dejado un mensaje urgente, un mensaje claro, un mensaje directo a través de una pequeña pero poderosa carta, el libro de Judas. Encontrado, miren, les voy a decir dónde está. Vaya a Apocalipsis, es el libro antes y es una sola página. Un libro, una epístola, una carta con un solo capítulo, 25 versículos que lo puede leer en 10 minutos y lo puede estudiar en 20 minutos. Y si quiere impresionar a alguien esta semana en su escuela, en su trabajo, lea el libro de Judas antes de ir a trabajar o a estudiar y después le dice a sus compañeros que leyó todo un libro de la Biblia esa mañana. Sino que no le diga que es el de Judas. Esta breve epístola no fue escrita para entretener ni simplemente informar, sino para exhortar. Fue escrita para advertir y activar a la iglesia verdadera. Amén. Judas no anda con rodeos. Su mensaje es una llamada a la guerra espiritual por la verdad. Es un mensaje a luchar con fervor por la fe que nos ha sido confiada. Es a reconocer los peligros de los falsos maestros que se han infiltrado silenciosamente en la iglesia cristiana. Esta serie nos enseñará a cómo discernir la falsa gracia que permite la inmoralidad. Esta serie nos enseñará a cómo vivir como personas llamadas y amadas y protegidas. Esta serie nos enseñará a cómo permanecer firmes, santos y esperanzados mientras esperamos el retorno de Cristo para vida eterna. Así que prepárate hoy y las próximas 3 semanas para ser desafiado. Prepárate para ser equipado. Prepárate para defender la fe que transforma vida y que regala vida eterna. Amén. Y con esto deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oaks. Celebración en español, una iglesia para toda la familia. Una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel y estoy sumamente emocionado. No se le olvide, estoy emocionado porque vamos a estudiar en 4 semanas la epístola de Judas y espero que usted también lo esté. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, hoy venimos a ti pidiendo que abras nuestro entendimiento. Hoy venimos a ti pidiéndote que enciendas nuestros corazones para recibir tu palabra con claridad, para recibir tu palabra con emoción. Amado Dios, que no solo la escuchemos, sino que la amemos, que la creamos, que obedezcamos tu palabra con gozo. Gracias, Señor, por nuevamente poder iniciar esta semana en tu casa, con tu pueblo, adorando tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, porque tú has sido tan bueno con nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Y con esto llegamos a mi primera observación. No fue Judas quien, Iscariote quien escribió Judas. No fue Judas Iscariote quien escribió la carta de Judas. Los quiero llevar a Judas, capítulo 1, versículo 1. Yo, ¿quién? Judas. ¿Qué más? Esclavo de Jesucristo y hermano de ¿quién? De Santiago. Les escribo esta carta a todos los que han sido ¿qué? Llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de ¿quién? De Jesucristo. Iglesia, no fue Judas ¿quién? Iscariote, el discípulo de Jesús, quien traiciona a Jesús por 30 piezas de plata para luego morir trágicamente, quien escribió esta carta. Iglesia, no fue Judas de Santiago, uno de los apóstoles y también conocido como Tadeo, quien escribió esta carta. No fue
Judas de Damasco, hombre cristiano de Damasco, donde Ananías fue enviado para encontrar a Saulo de Tarso después de su encuentro con Jesús, quien escribió esta carta. Iglesia, no fue Judas Barsabás, un líder de la iglesia en Jerusalén, quien fue enviado junto a Silas a Antioquía con una carta del concilio de Jerusalén, quien escribió esta carta. Pero sí fue Judas, hermano de Santiago, también conocido como Jacobo, y líder de la iglesia en Jerusalén, autor del libro de Santiago, y hermano y medio hermano de Cristo Jesús, quien escribió esta carta. Amén. Y Jesús, después de operar muchos milagros, lo invito a que lo lea en su casa. Vamos a alcanzar la historia en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban ¿cómo? Asombrados. Preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. ¿Y qué más se hacían? Se burlaban. Es un simple ¿qué? ¿Quién era carpintero? Jesús, hijo de María y hermano de quién? Santiago, el autor del libro de Santiago, José y Judas y Simón. ¿Y sus qué? Jesús tenía ¿qué? Hermanas. Nunca tuve hermana, pero bueno, me imagino que y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Notemos que Judas no fue discípulo durante el ministerio de Jesús, pero creyó después de la resurrección de Jesús, algo confirmado en Hechos capítulo 1, versículo 14, donde se está iniciando la primera iglesia. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos ¿en qué? Oración. Y aquí tenemos oración, ¿cuándo? Los martes de 7 a... Correcto, está prestando atención. De 6 a 7. Y es bonito estar como unidos, orando y unidos en oración. Junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y... varias mujeres más. ¿Y quiénes? Y los hermanos de Jesús. Iglesia, Judas, aunque era hermano físico de Jesús, eligió identificarse como esclavo, como siervo de Jesús. Amén. Mostrando que la verdadera identidad no está en tu sangre, ni en tu estatus religioso ni económico, sino en tu relación con Cristo Jesús. Y menos mal que yo no fui hermano de Jesús. Porque yo sí hubiera aprovechado esta posición. Yo, Luis Montiel, hermano del Hijo de Dios. ¿Quieres que vaya a tu iglesia? $5,000 de ofrenda más un hotel 5 estrellas. Porque soy hermano de Jesús. Me tienes que dejar vender mis playeras que dicen conocí al hermano de Jesús allá en tu lobby por $25. Y si me da tiempo me tomo una foto contigo porque soy el hermano de Jesús. Gracias a Dios que no fue así. Iglesia, el verdadero honor está en servir a Cristo Jesús. No en títulos, no en logros humanos. Es servir con humildad y amor. Y la pregunta es, ¿qué deseas? ¿Ser reconocido y visto como un siervo de Jesús? ¿O ser reconocido y visto como un cristiano popular y famoso? Segunda observación. Judas, el medio hermano de Jesús, te asegura que Jesús ¿qué? Y te llama y te ama. Iglesia, si hay alguien con el respaldo de asegurar que Jesús te llama, te ama y te protege, es Judas, quien conoció a Jesús en el hogar y en la vida diaria. Judas creció en la misma casa con Jesús.
Lo conoció como hermano mayor, pero llegó a reconocerlo como Señor y Salvador. Entonces, si su propio hermano, después de haberlo visto vivir cada día, testifica que Jesús es digno de confianza, entonces podemos creerle plenamente cuando dice que Jesús nos llama, Jesús nos ama y Jesús nos protege. Iglesia, si hay alguien con el respaldo de asegurar que Jesús te llama, te ama y te protege, es Judas, quien no siempre creyó así como sus hermanos. Sin embargo, tras la resurrección, Judas se rindió completamente al amor y al señorío de Cristo Jesús, su hermano mayor. Por eso cuando Judas habla de la misericordia, la paz y el amor, lo dice como alguien que fue alcanzado por esa misma gracia. Su testimonio no es teórico, es vivencial y transformador. Iglesia, si hay alguien con el respaldo de asegurar que Jesús te llama, Jesús te ama, Jesús te protege, es Judas, quien fue inspirado por el Espíritu Santo al escribir su carta, aunque fue hermano de Jesús por sangre. Lo más importante es que fue instrumento del Espíritu Santo al escribir la epístola de Judas. Por lo tanto, sus palabras no solo son humanas, sino también son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Me fascina lo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, cuando dijo: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Iglesia, Dios te llamó, Dios te amó y Dios te protegió. Al enviar a Cristo a morir por tus pecados, aunque eres pecador. Romanos 5:8. Dios no esperó que cambiaras. Él tomó la iniciativa de venir al mundo a salvarte a ti y a salvarme a mí. Así que recibe su perdón con fe. Arrepiéntete de tus pecados con convicción. Cree en Jesús como Salvador y Señor y vive con gratitud, con obediencia y sin condenación. River Oaks, Dios te llamó personalmente. El Evangelio, Dios te llamó personalmente al Evangelio. Muchos hispanos han conocido a Cristo después de emigrar. No fue coincidencia, fue un llamado divino. Así que deja de ver tu llegada aquí a los Estados Unidos de América como un error o un accidente. Y mejor vive con propósito, mejor obedece la palabra de Dios, mejor sirve a Jesús y comparte el Evangelio. Comparte lo que Dios ha hecho contigo. River Oaks, Dios te ama como Padre Celestial. Aunque algunas veces te sientas rechazado o te sientas menospreciado, Dios te ha adoptado como un hijo, te ha adoptado como una hija. Así que afirma tu identidad en Él. Y no en tus logros, ni en tu estatus económico, ni en tu estatus migratorio. Tu identidad está en Cristo Jesús. River Oaks, Dios te ha protegido en Cristo Jesús. En medio de peligros, enfermedades, soledad, Dios te ha protegido. Tú lo sabes, que no se te olvide. Dios ha mostrado su amor al darte acceso libre y sin persecución al Evangelio aquí en los Estados Unidos de América. Aquí tú te puedes congregar, aquí tú puedes hablar de Cristo, tú puedes orar, tú puedes leer la Biblia con libertad. Hay países donde el Evangelio es perseguido. Le has agradecido a Dios por la libertad, por nuestro edificio, por las bendiciones que tenemos en este país. Amén. Aprovecha la oportunidad. Y crece en tu fe y comparte tu fe. Amén. River Oaks, Dios ha derramado misericordia sobre tu historia familiar, ha derramado misericordia sobre tu historia migratoria, legal y espiritual.
A pesar de tu desobediencia, a pesar de tus traumas y fracasos, Dios ha sido paciente, Dios ha sido compasivo contigo. Así que arrepiéntete, honestamente. Arrepiéntete de corazón y vive una vida transformada y muestra compasión a otros. River Oaks, Dios te ha dado paz interior en medio del caos externo. Aunque haya angustia en lo político, aunque haya angustia en lo económico, en lo familiar, Dios es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Así que ora. Y después de orar, confía. Y después de confiar, no te dejes dominar por la ansiedad. River Oaks, Dios ha puesto amor verdadero aquí en esta iglesia, en tu nueva comunidad de fe. Muchos han encontrado una familia espiritual aquí en River Oaks. Así que involúcrate, ama, sirve, así como Jesús te ha amado y te ha servido. River Oaks, Dios ha usado tus pruebas para acercarte más a Él. ¿Verdad? Porque cuando nos acomodamos, hermano, es fácil alejarse de Dios. Lo sé. Dios ha usado tus pruebas para acercarte más a Él. El dolor migratorio, el dolor familiar, el dolor legal, corporal o monetario, no ha sido en vano. Dios lo está usando para revelarte su gracia. Así que agradece, incluso en el desierto, agradece a Dios, persevera y testifica lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en tu vida. River Oaks, si miras atrás, verás que la misericordia, la paz y el amor de Dios se han multiplicado en tu vida. Así que sé un testigo fiel, vive para su gloria y no te olvides de lo que Él ya hizo por ti en la cruz del Calvario. River Oaks, Dios ya ha demostrado su amor, ya te amó, ya te llamó, ya te protegió. La pregunta no es si Dios me ama, si Dios me llamó o si Dios me protegió, pero la pregunta sí es, ¿estoy viviendo como alguien que ha sido amado, protegido y llamado por Dios? Estoy viviendo con mi identidad firme en Cristo. Estoy viviendo como alguien que responde al amor de Dios con obediencia y gratitud. Estoy viviendo como alguien que busca la comunión con Dios y con otros creyentes. Estoy viviendo como alguien que tiene paz en medio de las pruebas. Estoy viviendo como alguien que comparte con otros lo que Dios ha hecho en su vida. O puras quejas. Judas, el medio hermano de Jesús, te asegura, River Oaks, que no se te olvide esta semana, que Jesús te llama, te ama y te protege. Y con eso llegamos a nuestra tercera observación. Vas a tener que ¿qué? Defender la fe cristiana. Si tú eres cristiano, eventualmente vas a tener que defender la fe cristiana. Vamos a Judas versículo 3 al 4 que dice, ¿qué? Defiendan ¿qué? La fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Bienvenidos aquí a River Oaks. No sé si les di la bienvenida. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar ¿qué? Una vida inmoral. Iglesia, Judas aquí está hablando de defender el verdadero evangelio cristiano frente a un peligro interno que ya se había infiltrado en la iglesia de su tiempo. Entonces, pastor, ¿qué significa defender la fe? Bueno, les digo después que me tome mi té. Bueno, la frase la fe
No se refiere al acto de creer, pero sí al contenido de lo que creemos, como lo es el Evangelio apostólico. Y pastor, ¿qué es el Evangelio apostólico? Bueno, el Evangelio apostólico es el mensaje original de salvación predicado por los apóstoles de Jesús. Apóstoles de Jesús, haciendo hincapié ahí. Donde Cristo es el centro absoluto, donde se proclama la salvación por gracia mediante la fe y no por obras, donde se llama al arrepentimiento y se llama a la fe, donde se reconoce la autoridad de la palabra de Dios y la doctrina de los apóstoles, donde se anuncia a Cristo como Rey y juez y no solo como Salvador. Iglesia, la fe es la verdad revelada de Dios que no cambia, que fue dada una sola vez y debe ser preservada sin adulteración. Pastor, habló muy rápido. Riveroaks.org, vea el video. Entonces, pastor, ¿de qué? ¿De qué había que defender la fe en el tiempo de Judas? ¿Qué era esta infiltración? Bueno, había que defenderla contra los falsos creyentes, personas y líderes con intenciones corruptas que enseñaban que la gracia de Dios daba el permiso para vivir como quisieran. Toma, vivir en desobediencia. Ellos decían, como Dios perdona, entonces no importa cómo vivamos. Había que defenderla contra los falsos creyentes que usaban el nombre de Cristo para dar la impresión de espiritualidad y consagración, pero no se sometían a su autoridad ni enseñaban la verdad completa. Sí, amén. Y lo que Judas enfrentó no es diferente a lo que enfrentamos hoy. Repito, lo que Judas enfrentó no es diferente a lo que enfrentamos hoy. Iglesia, un cristiano comprometido necesita discernir y defender el evangelio bíblico. Amén. Porque distorsionar el mensaje de Cristo es poner en peligro el alma eterna de muchas personas. Y por eso, repito y digo, tenemos que ¿qué? ¿Defender qué? La fe cristiana. Tenemos que defender la fe cristiana. Judas 1:3. Defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Gálatas 1:9. Si alguien predica otra buena noticia distinta de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea ¿qué? Maldita. ¿Qué? Maldita. Pastor, no sabía que esa palabra salía en la Biblia. Bueno, ahí está. Entonces, pastor, ¿por qué debemos defender la fe hoy día en los United States of America? Eso es Estados Unidos en inglés. Porque algunos de ustedes solo escucharon what you want, como yo antes de llegar a Estados Unidos. Entonces, pastor, ¿por qué debemos defender la fe hoy en los Estados Unidos de América? Porque muchas iglesias hoy día están aprobando el pecado sexual en nombre del amor. Matrimonios homosexuales, líderes en las iglesias homosexuales y que aprueban y viven el estilo de vida LGBTQ+. Y relaciones sexuales fuera del matrimonio están siendo toleradas y celebradas, todo bajo el lema de Dios es amor. La gracia la han convertido en excusa para la inmoralidad, tal como Judas lo advierte en Judas 1:4 al decir, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Eso está sucediendo aquí en Estados Unidos de América. Y no se hagan loco, en su país también de origen. ¿Por qué, pastor? Porque en muchas iglesias hoy día se predica un evangelio centrado en el yo, no en Cristo, sino en yo. Se predican mensajes motivacionales, en vez de estar predicando la cruz y el arrepentimiento. El enfoque está ahora en cómo yo me siento bien. Y espero que cuando salga de este lugar usted se sienta bien y regrese la próxima semana. Pero ahora no, queremos sentirnos bien. En vez de estar preocupado en cómo glorificar a Dios.
Jesús dijo en Mateo 10:38, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Gloria a Dios. Pastor, ¿por qué debemos defender la fe hoy en las iglesias de Estados Unidos de América? Porque muchas iglesias llenas de gente, muy buena gente, créanme, esta gente es buena gente, se enfocan más en pelear por los derechos civiles, sociales y migratorios en vez de pelear para que más almas crean en Cristo Jesús y se arrepientan de sus pecados. Sí, amén. River Oaks, la cultura cambia, las leyes cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Iglesia, nuestra lealtad primaria es a Dios, no a las agendas humanas. La justicia verdadera proviene de Dios, no del activismo humano. Cristo no vino a luchar por derechos sociales, pero sí a transformar corazones. La obediencia bíblica produce verdadera libertad. Amén. Así que apoyar causas que contradicen el diseño de Dios no es compasión, es confusión, es pecado. El apóstol Pedro afirmó en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces se tiene que pagar un precio. ¿Por qué, pastor? Porque en muchas iglesias la autoridad de la Biblia está siendo relativizada. Muchos afirman que la Biblia está anticuada. Y esta mentira debilita la doctrina, debilita la santidad y la fidelidad del Evangelio. Mientras Jesús oraba por sus discípulos, afirmó en Juan capítulo 17, versículo 17, que la palabra del Padre es verdad. Amén. Pastor, ¿por qué debemos defender la fe hoy día en los United States of America? Aprendas esa palabra. United States of America. Ya, segunda clase de inglés. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué debemos defender la fe aquí en este país? Porque en muchas iglesias el concepto bíblico de pecado ha sido eliminado. La cultura progresista redefine el pecado como expresión personal, como identidad o un simple error. Y muchos púlpitos han dejado de mencionar el infierno, han dejado de mencionar el juicio y el arrepentimiento. Me fascina lo que dice el sacerdote y profeta Ezequiel en Ezequiel 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué, pastor? Porque el nombre de Jesús es usado, pero su señorío es negado. Muchos dicen amar a Jesús, pero rechazan su autoridad para definir lo que es verdad, rechazan su autoridad para definir lo que es moral y santo. Jesús mismo pregunta en Lucas 6, versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando, lo que les digo? Pastor, ¿por qué debemos defender la fe hoy día en los Estados Unidos de América? Porque los jóvenes y cristianos adultos también están siendo discipulados más por redes sociales que por la Biblia. Influencers progresistas, artistas cristianos liberales y plataformas populares enseñan un cristianismo superficial y sin convicción. River Oaks, la iglesia necesita recuperar el discipulado firme y bíblico. Y créanme que estamos orando para hacerlo aquí, en nuestra iglesia River Oaks. Proverbios 22:6, instruye al niño, instruye al joven, instruye al viejo en el camino de Dios y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué, pastor? Porque la teología de la prosperidad ha reemplazado la teología del sufrimiento y la santidad. Muchos creen que si eres obediente, Dios te hará rico, Dios te hará feliz, Dios te hará exitoso, y no estoy diciendo que tal vez no pase. Sin embargo, la Biblia enseña que muchas veces la fe, la obediencia nos lleva a hacer sacrificios, nos lleva a sufrir. Amén.
Pablo afirma esto en Filipenses 1:29 cuando dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. River Oaks, el mandato de defender la fe es para todos. No es solamente para mí como pastor. Es para todos. Cada creyente tiene la responsabilidad de conocer, de vivir y defender el evangelio con amor, firmeza y con claridad. Gloria a Dios. Mire ese Pedro puro poder en 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Mire lo que dice. ¿Está siempre qué? Preparados para presentar ¿qué? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo no sé, pero leer la Biblia es puro poder, hermano. Iglesia, en medio de una cultura que redefine la verdad, la iglesia no puede permanecer pasiva. La iglesia no puede permanecer confundida y mucho menos en silencio. Judas nos recuerda que la fe que hemos recibido no cambia, no está para negociarse y debe ser defendida con pasión, con convicción y fidelidad a Cristo Jesús. Entonces, pastor, ¿cómo defendemos la fe que Dios ha confiado en nosotros? ¿Cómo defendemos? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, no es con agresividad, ni violencia verbal, y mucho menos física, porque lo van a meter preso. No es tratando de usar la lógica humana, no es tratando de manipular las emociones, ni estar debatiendo, no es atacando personalmente o en redes sociales a personas que enseñan cosas erróneas. Pero sí es estudiando frecuentemente la palabra de Dios. Nuevamente, ya está. Es estudiando frecuentemente la palabra de Dios. Según de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Dios qué? La usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda ¿qué? Toda buena obra. Iglesia, solo puedes defender la fe si la conoces. La Biblia renueva tu mente, la Biblia fortalece tu convicción y te protege del error. Y la pregunta es, ¿estás estudiando la Biblia? ¿Estás estudiando la Biblia? Mano, y si no tiene una, ¿qué es lo que les digo? Vaya a Amazon. Cuando uno llega a este país, antes de sellarte el pasaporte, primero te enseñan a comprar en Amazon. Es que yo no sé, no todo, eso es requisito. Pastor, ¿cómo defendemos la fe que Dios nos ha confiado? Bueno, orando, ¿cómo? De vez en cuando. Cuando estén problemados, orando, ¿cómo? Constantemente, por discernimiento y firmeza espiritual. Mire lo que dice Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo ¿qué? Momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean ¿cómo? Persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Santiago, el medio hermano de Jesús, en capítulo 1, versículo 5. Si necesitan ¿qué? Sabiduría. ¿Qué tienen que hacer? Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Iglesia, al estudiar la palabra y orar por entendimiento, el cristiano aprende a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Aprende a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo temporal y lo eterno. Y mi pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? No sé si les comenté, martes de 6 a 7, oración en el auditorio pequeño. Por si acaso. Pastor, ¿cómo defendemos? ¿Cómo defendemos la fe hoy aquí en Estados Unidos o en el país que usted se encuentre? Bueno, viviendo con devoción ¿a quién?
a Dios. Dice la palabra de Dios en Tito 2:11 al 12. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida ¿qué? Mundana y de los placeres ¿qué? Pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir ¿con qué? Sabiduría y justicia y ¿a quién? A Dios. Devoción a Dios. River Oaks, devoción es amor profundo, entrega total, búsqueda constante, fidelidad firme y servicio sincero a Dios. Eso es devoción. Amén. Y mi pregunta es, ¿estás tomando a Dios en serio? Amén. ¿Cómo, pastor? Bueno, viviendo en comunidad con creyentes fieles. Hebreos 10, versículos 24 a 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de qué. ¿Viste? Y el problema existía desde hace 2000 años atrás. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y mi pregunta es, ¿estás asistiendo y sirviendo en tu iglesia con disciplina y pasión? Pastor, ¿cómo defendemos la fe que Dios ha confiado en nosotros? ¿Cómo? Bueno, rechazando enseñanzas que suenan dulces, pero niegan ¿qué? La verdad. Vamos a 2 de Pedro 2, 1 al 12. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías. ¿Y qué son herejías? Cosas que contradicen el evangelio, destructivas, y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Iglesia, evalúa todo lo que escuchas en redes sociales, evalúa todo lo que ves en los libros o lees, evalúa todo lo que escuchas en la música, en conferencias, con la Biblia. ¿Se evalúa con qué? Con la Biblia. No tengas miedo de marcar límites y apártate de lo que distorsiona la gracia. Y a continuación, no hermano, estoy emocionado, te va a ver por qué. Vamos a participar de un juego, vamos a jugar. Y yo soy su anfitrión, Luis Montiel. Y bueno, hay dos respuestas y sí hay respuesta equivocada. Una respuesta es prácticas negociables. Entonces vamos a ver unas frases y usted dice prácticas negociables. Se llama que algo que no compromete el evangelio. O sea, se puede discutir y ver las opciones, ¿no? Y la otra respuesta es verdades no negociables. ¿Cómo es? No negociables para abajo, negociables para... Vamos a ver, vea su mano derecha o izquierda. ¿Negociable? No negociable. ¿Qué son prácticas no negociables? Son verdades que si se alteran, se desfigura el cristianismo bíblico. ¿Listo? ¿Negocié? No negociable, no podemos. Bueno, aquí va. Primera pantalla. La autoridad suprema de la Biblia. ¿Negociable o no negociable? No se negocia. Segunda frase. La divinidad de Jesucristo. ¿Negociable o no negociable? ¡Qué bárbaro! Continuemos. La estructura del liderazgo de la iglesia. Se puede negociar. Continuemos. La salvación solo por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. No se puede negociar. Continuemos. La resurrección física de Jesucristo. Wow, hermano, no, aquí puros teólogos. Las lenguas angelicales, como le queramos decir, en la iglesia. Puede negociar. El estilo de música en la adoración es negociable. La realidad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Pero yo les estoy dando la respuesta. Eso fue lo que... Continuemos.
la existencia del cielo y el infierno. Ok, continuemos. Sí, podemos continuar. Jesucristo es el único que puede dar vida eterna. A ver si, muy bien. Ok, otra. El diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad es entre un hombre y una mujer. Aquí, ok, bien. Continuemos. Los velos, cuando hablo de velos de las mujeres, faldas largas, súper largas, ¿es negociable o no negociable? Negociable, ok. Hay algunos que tal vez no, pero no se preocupe. Hablo con usted después. Amén. Celebrar la Navidad. Negociable, ¿eh? Ok, correcto. Ya, continuemos. ¿Tener un perro es mejor que tener un gato? Okay. Continuemos. ¿Creemos en un solo Dios en tres personas? Ok, y la última. Dios es creador de todas las cosas. Un aplauso. Iglesia, cuando un cristiano estudia, cuando un cristiano ora, obedece y se consagra, lo que sucede es que su relación personal con Dios se fortalece. Lo que sucede es que experimenta más paz y seguridad en medio de un mundo confuso. Desarrolla más estabilidad emocional y espiritual donde la inestabilidad quiere dominar. Lo que sucede es que da buen testimonio. Refleja más el carácter de Cristo. Es capacitado para enseñar, corregir y edificar a otros. Es posicionado para conocer la voluntad de Dios. Es capacitado para impactar el mundo para Cristo. Algo que ya está sucediendo en River Oaks Church para la gloria y honra de Dios y edificación de su iglesia. ¿Cuántos reciben este mensaje?